Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras. Y hoy quiero hablarles sobre el secreto de la fe. Y voy a leer para ustedes Hebreos 11, versos del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la fe es muy importante en la Biblia. Podemos aprender todo lo demás, pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Dios nos demanda fe y Él la galardona, Él premia la fe. Se requiere fe para agradar a Dios y a muy pocos en este mundo se nos ha enseñado la sencillez de la fe, que es actuar sobre la palabra de Dios. Se nos ha enseñado que debemos tener fe, pero no se está enseñando en las iglesias lo que es la fe. Esta definición de Hebreos 1 no es una definición que no define, nos dice cómo actúa, pero no nos dice lo que es fe. Así que debemos recurrir todos al manantial de la fe, que es la Biblia. La fe no se desarrolla instantáneamente por medio de un proceso misterioso. La fe es la disciplina espiritual que conduce a una fe más profunda. ¿Y de qué disciplinas espirituales estoy hablando? De la lectura bíblica, de la oración constante, de la asistencia a la iglesia cuando podemos asistir y del ayuno. Así que la fe, dice la palabra, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Aún la Biblia dice que la falta de fe es un pecado, y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Fe es creerle a Dios. Fe es creer a su palabra, a sus promesas y actuar sobre ella. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios demanda fe y requiere de la fe para agradarle. Cuando nosotros comprendemos este sencillo secreto de fe, que fe es actuar sobre la palabra de Dios, nosotros poseeremos la llave maestra del almacén de las bendiciones de Dios. Fe es creerle a Dios, fe es creer a su palabra y actuar sobre ella. A través de la Biblia vemos que las leyes de fe eran leyes de acción. Los hombres de fe eran hombres de acción. Es decir, fueron hombres que simplemente obedecieron la palabra de Dios,
Hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran y dependieron de Él para hacer lo que Él había acordado. Eso es fe. Sé que es difícil para usted decir, Señor, yo creo que tú quisiste decir lo que dijiste. Yo creo que cada promesa tuya es verdad. Pero eso es fe. Hermanos, antes de que actuemos sobre la palabra de Dios por fe, debemos entender que Dios respalda su palabra. El trono de Dios está respaldando cada una de las promesas de Dios. Dios está atento a su palabra. Él está esperando que nosotros actuemos sobre su palabra. En Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, yo apresuro, yo tengo en cuenta, yo respaldo mi palabra. Si nosotros no entendemos esto, la fe es difícil. Por eso es que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. La fe no se desarrolla instantáneamente por medio de un proceso misterioso. Así que la fe es producto de las disciplinas espirituales. Cuando oímos a Dios hacer una promesa y sabemos que Él está respaldando esta promesa con todo su poder y su trono, que solo está esperando que nosotros actuemos sobre esa promesa, que nosotros abramos la boca y confesemos esa palabra, eso es fe. Recuerden, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Otra cosa que debemos entender antes de actuar sobre la palabra de Dios es que Dios dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Debemos recordar que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria del Padre. Jesús dijo, si pidieras algo en mi nombre, yo lo haré. Esa promesa es sí y es amén. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Exactamente lo que está prometido por la palabra de Dios. Dios envió su palabra y los sanó, dice el salmista. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. ¿Creen ustedes esto? ¿Actuarán sobre esto? Cuando nosotros hablamos en base a la palabra de Dios, hablamos sobre el fundamento del universo. Dios creó el universo con su palabra y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. La palabra de Dios es su poder. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3:4 nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, cualquier cosa que contradiga lo que Dios dice, créale a Dios. Aprende a confesar lo que Dios dice en su palabra. Cuando tú confiesas la palabra de Dios y esas promesas, entonces estás repitiendo sus palabras, frente a las cuales ningún poder puede permanecer en pie. Recuerden también lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos, tenemos que confesar no nuestros temores, no nuestras inseguridades, sino confesar la palabra. Por eso también el salmista nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Confesando su palabra, siempre serás un vencedor. Dios no conoce derrota, tampoco su palabra, porque su palabra es eterna, es sobrenatural. Tiene las mismas características de Dios, eterna, eterno, sobrenatural, inmutable. Así que, hermanos, cuando tú actúas y confiesas la palabra, estás actuando en fe. Eso es fe. Hermanos, ahora lo que quiero hacer es orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti y me alineo a tus altos pensamientos y caminos. Declaro en el nombre de Jesucristo que los planes de prosperidad
de bienestar y de esperanza que tú tienes para nosotros, tus hijos, se cumplirán por completo. Dice la palabra, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy levanto mi mano sobre todo mar de problemas, crisis, circunstancias y dificultades que se nos están presentando en nuestra vida. Y declaro, Señor, que nuevos caminos se abren para poseer las promesas y la herencia que tú, Jehová, tienes para nosotros. Hoy yo declaro que la harina no escaseará en tu vasija, sino que aumenta, y que el aceite no va a disminuir. La harina no disminuirá, ni el aceite en tu vasija. Hoy declaro, Señor, que tú tienes cosa buena para tus hijos. Hoy declaro, Señor, que ninguna arma forjada contra tu pueblo prosperará. Y hoy declaro que todos los que están enfermos y debilitados hoy reciben sanidad, porque el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que Dios los bendiga y buen día. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre.